Pues buenas noches a todos. Un placer de volver a estar con ustedes para esta clase. Vamos a comenzar por ver unas dos definiciones de consejería y vamos a, después de escucharles un poco, a ver cuál de ellas les llama más la atención. Dice que consejería es el ministerio de discipulado personal e intensivo del pueblo de Dios unos a otros bajo la supervisión de la Iglesia, en dependencia de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y esta es una definición que viene de la Asociación de Consejeros Bíblicos certificados. Vamos a ver la otra de una vez y abrimos para discusión. La consejería implica, sería otra definición, la consejería implica una relación de confianza entre por lo menos dos personas, una de ellas el consejero, que busca ayudar a la persona a resolver sus problemas, ayuda a la persona a sus problemas. Ahí faltó, no sé por qué se cortó, pero originalmente ayuda a la otra persona a entender y resolver, así estaba escrito, su problema. En el ministerio de la consejería, el consejero cristiano busca aplicar los principios bíblicos a los problemas de la vida. Voy a regresar a ese punto. Implica una relación de confianza entre por lo menos dos personas. Una de ellas el consejero que busca ayudar a la otra persona a entender y a resolver sus problemas. Es la persona que tiene que entender y resolver sus problemas. Entonces ahí para que tomen nota. Y en el Ministerio de Consejería, el consejero cristiano busca aplicar los principios bíblicos a los problemas de la vida. Quisiera que abriéramos la sesión, Giovanni, para que podamos empezar a calentar motores y que pudieran decirme cuál de las dos llamó algo la atención de ustedes, algunos aspectos de la primera o de la segunda, o me gusta mucho la primera, me gusta mucho la segunda, lo que sea. Entonces estamos para discusión un poquito ahí breve para ir adelante porque sí hay material. Abran micrófono si quieren participar. A Saskia, mí me gustó la palabra confianza. ajá, una relación de confianza. Y si no la hay, no puede haber consejería, ¿no? Ujú. Y a propósito, el que llega a buscar alguna ayuda o le habla para que le escuche, lo primero que va a hacer es estar tanteando si usted es una persona de confianza. De primas a primera, la otra persona lo que quiere enterarse, saber, estar seguro que es de confianza, que lo que va a compartir no va a salir de ahí de uno. Y si uno no es de Ujú. confianza, no gana la confianza, ahí nomás se aleja la persona de uno de otra forma. Ah, bueno. ¿Alguna Sí, otra opinión o observación o comentario, lo que sea? Edgar, Sí, me llama la atención que hoy vamos a ver lo que es la consejería bíblica, pero ya vimos el coaching y la mentoría. Y veo que es tan importante que se mencionen las tres, no sé si disciplinas llamarle, que es una relación de confianza, ¿verdad? En cualquiera de las tres. Y a mí me ha costado un poco entender cuándo aplicar una cosa y cuándo aplicar otra, ¿verdad? Pero ya, llegamos a la parte que más me llama la atención, que es la consejería bíblica. ok, por ahí vamos. Bueno, vamos a realizar la presentación porque como les dije, sí vamos a ver de paso algunas cositas ahí de importancia para este servidor al menos. Espero que para ustedes también. A la siguiente diapositiva, Giovanni, la siguiente. Propósito de la consejería, eso no lo vamos a discutir porque es casi obvio. Si alguien me pudiera leer los incisos rápidamente, se lo voy a agradecer. Guiar a la persona a vivir una vida abundante en Cristo. 2. Ayudar a la persona a descubrir y resolver sus problemas. 3. Abrir una comunicación sincera y cordial entre consejero y aconsejado. Y 4.
buscar el aprendizaje y cambios de comportamiento. Bueno, eso es lo que busca, ese es el propósito. Ahí yo creo que está claro. Sigamos, Giovanni. Algunos principios de la consejería bíblica. Otra vez, Luis, si quisiera ayudarme. Con mucho gusto. Número uno, perdón. Confiar en el poder y sabiduría del Señor. La Y cita ahí es, están los pasajes, perdón, Luis, que le interrumpí. Ahí están los pasajes. Léanlos despacio ahí cuando ya tengan la presentación a mano para poder repasar todo eso. El segundo, Luis, regresemos, perdón, Giovanni, a la que estaba. Dos, Luis. No, ahí se me oh, adelantó Giovanni. falta. Hay que Regresemos un regresar dos poquito. láminas, creo yo. Permítame un segundo, es que le di acceso a alguien y se me pasó. Aquí estamos. Ahí. Ok, ahí estábamos. Escuchar atentamente a la persona que busca ayuda. Saber discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Expresar Solo una interés. preguntita aquí, solo una preguntita aquí. ¿Cuál es la tendencia mayor en nosotros cuando estamos escuchando a alguien? ¿Queremos qué? Interrumpir. Hablar. Hablar y hablar y hablar. La función es escuchar, escuchar. Tres, Luis. Bueno, saber discernir cuándo hablar y cuándo callar, ¿verdad? Expresar interés y amor genuino. Guardar la confidencialidad. Eso es una de las claves más grandes. Guardar la confidencialidad. Eso sí es muy importante. Si no, adiós consejería, no, no va a funcionar. Vamos adelante, Giovanni. Ahora 6. creo que aquí hay unos puntos muy importantes también. Luis, Cuando se trata de dos personas involucradas en un problema, no tomar partido por uno en particular. y este es otro problema serio, porque si llega un hombre para pedir consejería y me empieza a hablar de sus penurias, la tendencia ¿cuál va a ser? A inclinarse a él. Inclinarme a la persona que estoy escuchando, pobrecito, que esto y que lo otro. Nunca hagamos semejante cosa. Hay necesidad de escuchar a la otra persona también. Lo que usted escucha en una sesión con alguien, esa es la mitad de la realidad, ¿verdad? Ya hay que escuchar a la otra para tener siquiera un porcentaje más alto. Sigamos, Luis. Buscar las palabras adecuadas. Cuando uno abre la boca hay que buscar mucho, muy detenidamente las palabras adecuadas, lo que quiero decir, ¿verdad? Ocho, Procurar por medio de la consejería edificar y ayudar a las personas. que eso es otra vez regresamos a lo que buscamos en eso. Sigamos con principios. Ahora, elementos para tomar en cuenta en la consejería. Y después de esta sección, sí vamos a abrir otra vez la discusión. Los elementos, ¿cuáles son? Por favor, Luis, perdón que me Indagar vengo si de es un usted. problema espiritual. Ok, elementos que va a tomar en cuenta en la consejería. Indagar si es un problema espiritual. Segundo, Si es un problema personal. personal. Si es un problema. Tres, Problema familiar o matrimonial. digamos. Problemas con otras personas. Problema del desarrollo evolutivo y problema vocacional. Hay otros puntos. Sigamos a la siguiente diapositiva, Giovanni. Siete, Luis. Un problema de disfunción orgánica, un pensamiento, un sentimiento, una conducta, una experiencia traumática. Sigamos. Hay más elementos todavía. Es un problema, Si es un un problema en dilema, sí, ¿verdad? O es que el 13, un dilema, un dilema, una crisis, una crisis. una neurosis, entre paréntesis, un problema de nervios, una psicosis, entre paréntesis, un desorden mental y emocional mayor.
Esto es sumamente importante. Tratar de indagar qué es, de qué me está hablando, por qué me buscó para consejería, ¿ya? Porque si no, él y yo vamos a andar bateando, porque me puede hacer un revoltijo, como decimos, de situaciones, pero no entender yo realmente de qué estamos hablando, de un dilema, una crisis, una neurosis, una psicosis y todo eso. Que a propósito son ya palabras mayores que en un curso más amplio tendríamos que tener lo elemental siquiera de conocimiento, qué son las neurosis, qué son las psicosis. Ok, abramos sesión. Giovanni, por favor. Preguntas hasta aquí. Ya Don ahorita yo Roberto, ya. ¿qué es una Sí, disfunción orgánica? un problema de salud o algo, ¿verdad? El organismo que Gracias. está funcionando tal vez mal. Puede decir, he tenido muchos días de sentirme triste, pero sentirme triste, ¿por qué? Puede ser que esté enfermo, ¿verdad? ¿Ya? Y trato de indagar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya cuando veamos en la práctica, es mediante preguntas, ¿verdad? A mí lo único que me toca casi es escuchar, ir haciendo preguntas. Y vamos a ver más adelante eso de cómo hacer preguntas, ¿no? Que puedan darme la información que yo estoy buscando para llegar al punto por qué vino la persona. La otra cosa que ustedes tienen que saber es que la persona va a rodear un montón para llegar al punto de por qué vino. ¿Ya? ¿Por qué vino a buscarme para alguna consejería? Va a dar un montón de vueltas. No le va a decir de primas a primeras. Yo les podría ilustrar eso con una cantidad de casos. La gente llega rodeando por un montón de cosas y luego para llegar al punto le cuesta mucho, porque lo que ya les dije, está probando si este hombre es de confianza o si esta mujer es de confianza para lo que de veras le vengo a compartir, ¿ya? Solo se lo voy a ilustrar con un hombrón que entró a la oficina y pase adelante, que dice el caballero, en qué puedo servirle, que que por aquí, que por allá, y me empezó a hablar y hablar y hablar y me llevaba, bueno, quisiera hacerle algunas preguntas y empecé a hacerle algunas preguntas. Total es que el señor le tenía problemas con su identidad sexual, pero así de a primera vista nadie podría imaginar que el señor tenía, que el hombre se miraba hasta mostachón, como decimos allá en Honduras, solo Saskia me entiende, ¿verdad? Ahí. Pero lo que quería consultar es qué puedo hacer con mis problemas de identidad sexual. Pero para llegar a ese punto, la gente rodea y rodea y rodea para, voy a hablarles en términos así corrientes, para tantear si puedo confiarle esto a este hombre. ¿Ya? ¿Ok? ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo tengo un Vamos. comentario. En todas las psicosis, neurosis, todos esos síntomas puede entrar también la depresión. Una persona depresiva muchas veces tal vez no puede decir exactamente qué es lo que está pasando en su personalidad. Si es enfermedad, si es emocional, si es mental o simple y sencillamente es algo de una situación de depresión, pero una depresión ya que debe tratarse y cómo identificarlo. No vamos a tocar el tema de depresiones y la neurosis, que son las enfermedades de los nervios. A propósito, solo una aclaración. Cuando hablamos de neurosis, estamos hablando de enfermedades de los nervios. Psicosis, enfermedades de la mente. Que obvio que las neurosis también son enfermedades de la mente, pero una psicosis ya es un desorden mayor en la persona. Pero eso sí lleva tiempo poderlo medio entender, ¿verdad? Las diferentes neurosis que hay, diferentes psicosis que hay y todo eso. Pero eso sí es un tema bastante amplio. Ok, sigamos entonces. Si no hay más preguntas o comentarios. Vamos
Giovanni, regresamos a la... Estábamos viendo que hay que tomar en cuenta estos elementos. Tratar de ver qué es esto. Ahora sí vamos a la forma ya un poquito de acercamiento a la consejería. Y a mí siempre, siempre me gusta que vayamos a las bases bíblicas porque hay abundante información ahí. Y como está anunciado ahí o enunciado ahí el libro de Job, nos da abundante enseñanza de qué hacer o no hacer al acercarnos a una persona con el deseo que tenemos de ayudarle. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Job. Sigamos a la otra diapositiva. Ok, ahora es un ejercicio que van a hacer ustedes ahí ahorita mismo. Espero tengan Biblia a mano y si no, ahí en su celular. Eh, es leer Job. Lean tal vez un grupito, algunos lean Job 2:11 al 13. Luego Job 32:11 y 12. Eh, y Job 42:7 al 9. ¿Qué hicieron bien los amigos de Job? Les dejo unos segunditos ahí para que lean al menos uno de esos pasajes enunciados ahí y después me comenten qué hicieron bien ellos en ese acercamiento de querer ayudar a su amigo. Y después vamos a ver el lado negativo, qué hicieron mal, porque sí hicieron requete mal, dirían los chicos, ¿verdad? Algunas cosas. Veamos el primer pasaje, Job 2:11 al 13. Y como nuestro lector es Luis lo Listo, tiene a mano. listo ya. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se... Giovanni, por favor, abramos sesión y me ayudan. ¿Qué hicieron bien? ¿Leo el 13 o ya no? Ah, no lo había terminado de leer, perdone. Sí, léalo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ok, ¿qué hicieron? Ayúdenme. Visita. Una Lo primero visita, fue Lo ponerse de primero fue acuerdo hacer para un largo visitar. viaje para irlo a ver, porque vinieron de lejos. Qué Ujú. bien, Esthercita. ¿Qué más hicieron? Bueno, Consolarlo, perdón, consolarlo, consolarlo. consolarlo. Sí, Ujú. intentaron al menos consolarlo. Sí. La, ¿Qué más? la lectura dice condolerse, Ajá, así es. o Es decir, sea, sentir lo ser que empático. Exacto. tratar de entender lo que él estaba sintiendo. Ujú. ¿Qué más? hay un dato bien interesante, se dolieron con él, ¿Sé qué, perdón? se dolieron con él sin haber platicado con él todavía, porque dice Ajá. que le vieron de Tuvieron lejos, empatía, dicen hoy día, ¿verdad? exactamente, le vieron de lejos y se impactaron de lo que estaba pasando. Estaban sumamente impactados de ver el cuadro y con sobrada razón. ¿Cuántos días estuvieron sin decir palabra? 7. 7 días, 7 días. ¿Cómo se aguantaron a saber, verdad? 7 noches. Y sí, pero lo hicieron bien. La tendencia, repito, es querer abrir un poco la boca y decir, bueno, ¿y cómo te Mm. sentí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estabas tú? ¿Y por qué será que Dios está haciendo estas cosas? Bueno, uno como no quisiera abrir la boca, ¿verdad? Pero ellos vienen, ahí se postran con Él y están 7 largos días, ¿verdad? Ok, ahora veamos el otro pasaje. Vamos a ver Job 32:11 y 12 nada más. Aquí es el más joven que habla del grupo y él y ellos también hicieron algo bueno, sin duda, pero más el más joven del grupo, Eliú. ¿Qué dice Job 32:11 y 12?
He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Ok. ¿Qué hizo de bueno el más joven del grupo, Eliú? Esperar Según a que versículos todos, Escuchar. 11 y 12. esperar a que todos hablaran. Bueno, aguantarse un poco para hablar, pero ahí el aspecto más importante, noten en la segunda línea, he Escuchar. escuchado vuestros argumentos. Tuvo la paciencia de escuchar también los argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención. Él se está ahí quieto y está escuchando, tratando de digerir qué es lo que realmente está pasando en la vida de Job. Bueno, vamos a ir más adelante a la siguiente diapositiva y vamos a ver algo que no hicieron bien. ¿Le leo el 42 o ya no? Tal vez ya no, ahí lo leen en casa. Muy Ok, bien. vamos a leer Job 4 1 al 11, Luis, para ver dónde empezaron, como decimos vulgarmente, a meter la pata. Listo. Elifaz. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Parece que el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Quedémonos ahí. Ok, abramos sesión. Y como les dije que concedería más hacer preguntas es, ¿quién abrió primero la boca? Primero, es una Elifaz, pregunta un poco capciosa. ¿Quién abrió primero la boca? A decir algo. Ayúdenme rapidito. primero fue Job. Primero fue Job, capítulo 3. Sí. Ahora, miren que al terminar capítulo 2, ellos están ahí con él, se han condolido y han estado tratando de animarlo y todo lo demás. Pero después de esos días, Job abre la boca y Job tiene un serio problema. Si ustedes leen capítulo 3 se darán cuenta de que él, bueno, solo para leer un poquito, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Fe en las tinieblas y sigue hablando. Como hablaría qué tipo de persona. Un ¿Cómo lo, amargado, no, perdón? una persona amargada con resentimiento. Que está empezado a Yo amargarse pienso, un poquito. hermano, yo pienso que también él está deprimido porque él Aquí está hay algunas sufriendo evidencias de mucho. depresión. Y ujú. Está Ajá, confundido, confundido está también. confundido y todo eso. Bueno, casi obligó a sus amigos para que ellos también abrieran la boca. Y solo se los voy a resumir. Miren, si quieren saborear un poquito este asunto del sufrimiento, de las luchas que vienen con el sufrimiento y todo, lean este libro. Los amigos de Job van a presentar tres tesis
que eso es el contenido del libro, las tesis de sus amigos y las respuestas de Job. ¿Cuál es la primera tesis? La que ya leímos. Lo que básicamente, en pocas palabras, va a decir este primero que habló Elifaz, es el sufrimiento, mi querido Job, es castigo de Dios. Mm, Tienes que reconocer que eres un miserable pecador y a saber qué es lo que has hecho, arrepiéntete y ujú, Dios te va a levantar de esa apostasía. Y somos buenos para eso nosotros, mm, condenar y pensar en qué andará este hermano que está sufriendo tanto. ¿Por qué le vino sí, ese problema? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Miren que yo estoy ahora sano, que por aquí, que por allá, cómo el Señor me bendice. Y este hermano, aunque aparenta ser muy espiritual, a saber en qué anda, ¿verdad? Porque ujú, está pasando una situación difícil. Ahora Job va a responderle, pero el otro más adelante va a abrir también su boca, el otro amigo de Job. Y en capítulo 8, cuando lo lean ahí despacio en casa, van a encontrar esto que ustedes. La tesis de él es, ya leyendo el pasaje lo van a entender, la tesis de él es esta: eres un hipócrita mm, y Dios no te está castigando como te mereces. Ahora que le digan a usted que está pasando por una lucha, una prueba, eres una hipócrita, eres un hipócrita. Y dale gracias a Dios que no te está castigando como tú lo mereces. ¿Cómo se sentirían? Ok. Ahora, siguen las discusiones, ese es el contenido de este libro. Siguen las discusiones y el tercer amigo, va a, a presentar otra tesis sobre el sufrimiento, de lo que está pasando con Job. Y lo que él va a decir básicamente es lo que los otros han dicho. Dios te está castigando menos de lo que mereces. Mire, por ejemplo, el 11:6 lo que dice. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas, en el 11. Y más adelante va a explicarle más ampliamente esto que les estoy diciendo. Dios te está castigando menos de lo que tú mereces. El primero le dice, eres un hipócrita. miserable pecador, arrepiéntete y Dios te va a perdonar. ¿Ya? El otro, eres un hipócrita. Y su tesis, y a propósito, yo le estoy llamando tesis, ¿saben por qué? Porque utilizan toda una argumentación. Si ustedes leen despacio el libro, van a encontrar que usan una argumentación fuerte, aparentemente. Hay mucha aparente sabiduría en estos hombres. Y este último lo que le va a decir es, Dios no te está castigando menos de lo que tú mereces. Y Job responde una y otra vez y vuelven ellos a la carga con otras argumentaciones, hasta que por fin habla el joven Eliú. Vamos a obviar la discusión de esos pasajes por asunto de tiempo, de lo que hicieron mal ellos. Fue acusarlo al pobre Job, fue atacarlo, fue decirle barbaridades realmente, aunque parecen muy teológicas, aunque parecen muy bíblicas y todo eso, pero lo que se estaban haciendo era queriéndole hacer sentir que era un gusano que estaba siendo castigado por Dios. Pero el muchacho Eliú, vamos a ver, eh, antes de ver a Eliú, vamos a empezar a ver también algunos principios de consejería ahí en el libro de Job. Y ahí están esos principios. Ya luego entraremos a ver el ejemplo de Eliú. Léame, por favor, Luis, nuevamente. Justo. Entre menos hablemos, mejor será. Principios. Si hay una cantadita que yo tengo muy seguida es, la Biblia es un libro de principios. Hay leyes, por supuesto, pero es más un libro de principios que nosotros debemos apropiarnos de ellos. Y un principio ahí muy general, pero muy bonito es, entre menos hablemos en la consejería, mejor será. Ya. Dos, Ser transparentes sin llegar a ser impertinentes.
Estos hombres le dicen lo que ellos piensan y lo argumentan, no solo abren la boca por abrirla, sino argumentan. Eran hombres transparentes, yo creo, pero llegaron a ser en ciertos momentos impertinentes. Apártense de mí, médicos nulos, le dice Job, que algunos lo agarran del versículo y lo sacan de contexto, que no hay que ir con el médico, porque los médicos son nulos. Job está diciéndole a estos hombres, son como unos médicos nulos, que sus recetas no funcionan. 3, Aprender a escuchar. les costó a estos hombres escuchar siquiera un poquito a Job y estaban más a la defensiva para ver cómo lo iban a contraatacar. ¿Ya? 4, Procurar entender a la persona que necesita ayuda. en este caso eso era lo que debían de haber hecho, ¿verdad? Y ser empáticos, que en algún momento no lo fueron ellos. Pero entonces vamos con el muchacho, con Eliú, el más joven. Bueno, que hay todavía ahí, perdón, que hay algunos otros principios en el libro de Job. El 6, Luis, digamos, perdón, Hágalo con mucho tacto. que vamos a confrontar en algún momento, pero se necesita mucho tacto para hacerlo. Ahora, alguien me quiere responder, ¿por qué necesitamos tacto para confrontar? ¿Alguna opinión? Porque va susceptible la persona que busca consejería. Y no solo cuando busca consejería. Ustedes y este servidor aquí reunidos en Zoom, somos seres muy frágiles en alguna forma, pero también fácil se nos ofende, ¿verdad? Fácil se nos ofende también, ¿ya? 7, Luis. Dé a la persona la oportunidad de expresar sus sentimientos. Y aquí hablando de tácticas, ya no me buscarán nunca para un consejo ustedes, pero les voy a decir una táctica velada. Y si me la quieren recriminar, recrimínenmela. Pero saber qué, qué está pensando la persona, cómo está sintiendo su problema, después de hablar un rato con la persona y de oírla, la pongo a orar. Y ustedes dirán que malo, ¿eh? Pero la pongo a orar con un doble propósito. Una, que empiece a volver a tomar esa disciplina de la oración, pero también en su oración va a expresar lo que está sintiendo y lo que está pensando. Es que, Señor, tú sabes que yo, que lo único que quiero es agradarte y tú sabes que me he comportado bien y por aquí que por allá. Me da información aún su oración. Entonces, ya les dije, ya ahuyenté a todos, no me van cuando los ponga a orar, ¿verdad? Pero yo sinceramente lo que trato es, sí que primero vuelva a tomar la iniciativa de orar, de dar gracias, pero también escuchar atentamente qué está sintiendo, qué está pensando, cómo se siente la persona. Sigamos, Luis, Dé, ok, dé a la persona, ya, ya oportunamente, lo estábamos hablando de eso. El 8. oportunamente se puede transmitir conocimiento. Si yo le puedo decir algo, mire, yo he entendido esto, lo otro, pero eso es oportuno, no es lo primero. Lo que usted tiene que hacer es esto y esto, lo otro. No, eso no es lo primero. Habrá un momento cuando voy a tener la oportunidad de transmitir algo que me ha servido y que tal vez le puede servir a la persona, pero hay que tener también, hay que saber esperar ese momento. Y algo de lo bueno también que vamos a ver en Eliú es que él guió a la persona, en este caso a Job, a Dios. Y eso sí tenemos que hacer, guiarle, porque la solución de las personas está en quién. Obvia la pregunta, ¿verdad? Decían mis hijos, hasta la pregunta es necia, ¿ya? Es Dios quien tiene la respuesta a nuestros problemas. Entonces tenemos que aprender la forma cómo guiarle a Dios. Ahora veamos ahora sí a Eliú. El caso de Eliú es la consejería tal vez el que nos da mejores eh, cosas que nos pueden servir. Solo hay datos generales ahí, es el más joven del grupo, eso lo tienen que leer ahí. Esperó con paciencia su turno para hablar,
Entonces, lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, escucha él a Job, se esfuerza por tratar de entender qué es lo que le está pasando, cómo está sintiéndose. Miren, eso sí lo vamos a leer, capítulo 33, 1 al 3, si alguien me lo lee, por favor. 33, 1 al 33 3. dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Ok, yo te he escuchado largo rato, mi querido amigo Job. Ahora, ¿estoy correcto yo en lo que estoy escuchando? ¿Es este el problema tuyo? ¿Es este el problema que te está agobiando? ¿Qué estás pensando? Abre tu corazoncito, querido amigo. Está ahí, me imagino, casi suplicándole que hable un poco, ahora un poco más. Yo quiero entender qué te está pasando, cómo es que te sientes en este momento. Ahora, hubo cosas que también el mismo Eliú hizo mal. Veamos la siguiente diapositiva. Cuando ustedes lean el pasaje van a encontrar a un Eliú que se enoja con Job. Está bravo. Miren lo que dice 32, 1 al 4. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos, según ellos, ¿verdad? Tan molestos con él. Entonces Eliú, hijo de Barraquel, Husita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, ¿ya? Se encendió en ira por cuantos se justificaba a sí mismo más que a Dios. Puede estar diciendo lo que la persona diga, pero yo tengo que controlar mis emociones. Si yo me enciendo en ira, mejor te debías de callar, ya no puedo oír tus cosas, porque tú sí que te crees el santo, te crees el bueno, te crees esto, te crees lo otro. No quiero ya oírte. No, si es consejería, no puedo hacer eso. Yo tengo que tener la capacidad de controlar mis emociones. En el pasaje también él proclama sus bondades. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo he tratado de escuchar, yo soy un hombre que trato de entender a las personas. No, no, no. Procure no hacer eso. Da consejos sin que nadie se los pida. Y esto es lo peor que usted y yo podemos hacer. Decirle, usted lo que tiene que hacer es esto, lo otro. Recuerdan que en una de las definiciones de consejería, el propósito es que la persona entienda y resuelva su problema. Yo no le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer. Tal vez puedo dar una opinión, no cree que sería conveniente pensar en esto o lo otro. Una chica le echaba rayos a un pastor porque estaba ella enamorada de un hombre no creyente. Y el pastor le dijo, rapidito, de primas a primeras, mire lo que la Biblia dice, y que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y fue sacándole varios versículos ahí, correctos, y eso es lo que la Biblia dice, que hay que tener cuidado y todo eso. Pero ella es la que tenía que descubrirlo. De, vino conmigo, de una vez le digo, aléjese de ese hombre no le conviene y todo eso. Y la chica obedeció, se alejó. ¿Qué pasó? El hombre este se enamoró de otra hermana de la iglesia, otra muchacha de la iglesia, se casó con ella y a la otra le fue re bien con aquel hombre. Luego se convirtió, eran los ricos del pueblo y toda aquella estaba amargada con el pastor porque le había dicho que no le hiciera caso, ¿sí? Y se enojó y le negó hasta el habla al pastor y todo eso por haberle estado dando consejos. Ahora, aquí está un problema que tal vez ustedes me van a argumentar. Y entonces, ¿qué hacemos? Tendrían que definir qué quieren, si una consejería directiva o no directiva.
¿De qué estamos hablando? Directiva es que llega la persona y me habla de su problema. Bueno, haga esto, 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 esto y lo otro. Eso es directiva. Ya. No directiva es tratar de entender que la persona entienda y resuelva su problema. Yendo a la palabra. Ya. Yo no soy nadie como para decirle haga esto, haga lo otro, no lo haga, haga así. Si la persona no lo descubre y no lo entiende, no estamos en el camino. Para mí, Roberto Munguía, en mi consejería. ¿Ya? Ahora sí, tal vez hay discusión un poquito. Abramos sesión. Sus reacciones o a lo que mencioné Pues últimamente de una consejería directiva de simplemente se acerca a la persona, fíjese que tengo este problema, pues haga esto, esto y que lo otro. Ya. Ayúdenme. el, yo creo, don Roberto, que cuesta. Eh, cuesta. Yo personalmente soy el tipo de persona que inmediatamente estoy pensando en la solución de cualquier situación, ¿verdad? Sea algo muy simple, sea algo de la casa, sea algo de mis hijas y sea algo de alguien a quien que se me ha acercado tal vez buscando algún tipo de consejo. Y sí, tengo que confesar que mi primera reacción siempre es, ah, por lo menos voy a decir que he aprendido a escuchar, ¿verdad? Que creo que eso ya vino con la madurez de los años ahora. Yo creo que por mucho tiempo incluso ni siquiera terminaba de escuchar a la persona y ya quería decirle lo que yo Lo estaba que viendo que tenía que debería de hacer. hacer, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo y gracias definitivamente por esto, don Roberto, y em, también por el trabajo que estoy haciendo ahora, donde estamos precisamente en este mismo, ya haciendo más de esto en ministerio, ¿verdad? De aconsejar, de acompañar. He ido aprendiendo esa parte, ¿verdad? De que la mejor solución la va a dar la misma persona. Y hay que aprender a aguantarse las ganas, ¿verdad? Eh, entonces, sí, y cabal, tal vez escuchamos y todo, pero igual, ¿verdad? No perdemos ese impulso de, ok, ya te escuché todo y A, B, C, D, esto es lo que pienso que deberías de hacer, ¿verdad? Entonces, gracias, es muy bueno. Ricardo. Algo que nos debe de quedar muy claro es que aquí estamos viendo consejería y es muy diferente dar un proceso de consejería a dar un consejo, porque un consejo cualquiera lo puede dar. Mire, hermano, vengo para que me dé un consejo. Ah, bueno, te lo están pidiendo, ¿verdad? Hay un dicho que el peor consejo es el que no se pide, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos de hacer diferencia en eso. Dar un consejo a alguien que nos está pidiendo no es un proceso de consejería, ¿ok? Y no simplemente un consejo, una opinión. Ajá, entrar a un proceso de consejería, que es lo que vamos a ver más adelante con Mano Roberto, se van a dar cuenta que hay pasos a seguir. Así como en la mentoría nos enseñó hermano Giovanni, así también en el coaching, así también en la consejería. Ya. A propósito, pero a veces, y hay que tener el sumo cuidado porque cuando anda pidiendo consejo, ¿qué creen que está buscando en el fondo? Apoyen Que a lo que aprueben quiero, que en lo que me aprueben. quieran decir, ¿verdad? En lo que quiero decir, que me estén apoyando. Ujú. Ajá. ¿Qué más decía, hermana Tercita, perdón? Que aprueben lo que yo quiero. Que me apruebe lo que yo quiero. Ujú. Ajá. Por eso es que aún en el dar un consejo hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Y a entrar en un proceso de consejería sería otra cosa, como ha aclarado mi hermano Ricardo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, si vamos a pensar en consejería, siempre tengo que regresar una y mil veces a el consejero por excelencia, mi consejero, el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Ya? Isaías 9:6 vale la pena leerlo.
¿Qué dice Isaías 9:6? Lo saben aún de memoria. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. ¿Y se llamará su nombre qué? Admirable consejero, Dios fuerte, Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Padre eterno, eterno, príncipe de príncipe de paz. paz. Algunos comentaristas argumentan que si notan todas las demás están unidas. Solo admirable, coma, consejero. Lo que sigue, Luis, por favor, ahí no tengo el versículo a la mano. Consejero, Dios fuerte, Padre Dios eterno, fuerte, Padre eterno, príncipe príncipe de de paz. paz. Están unidos. Entonces por eso unen mejor y dicen admirable consejero. Ahora les pregunto, ¿tenían consejeros del pueblo de Israel? Claro que sí. ¿Qué es lo particular de este admirable consejero, Señor Jesucristo? ¿Qué es lo particular de él? Él recorría y enseñaba la palabra. Bueno, Su era Dios en sabiduría, primer lugar, ¿verdad? su sabiduría. Su sabiduría, Dar los consejos adecuados también, hermano Roberto. si se trata de consejos, dar los consejos adecuados. Y noten ustedes ahí en esa diapositiva que el Señor se acercó a las personas. Además de eso, se identificó con el dolor de las personas. Trató de calmar la ansiedad y el miedo en las personas. Ese pasaje es fabuloso. Y dio las muestras más grandes de amor. Qué admirable este consejero. Se acerca a las personas. Y en las iglesias necesitamos ese tipo de personas Ujú. que tienen ese discernimiento de ver al grupo y acercarse a alguien del grupo que tiene alguna necesidad. Los hemos tenido en IBEC, los tenemos en IBEC. Y esos hermanos están pendientes, no fisgoneando ni nada, pero pendientes, una carita triste allá, y en algún momento y de alguna forma se acercan. Mi querido hermano, quiero orar contigo. ¿Hay alguna carga que te agobia en este momento? Y ahí empieza a veces un bonito ministerio. El Señor se identifica con el dolor y la tristeza. Hay que leer esos pasajes, mis queridos hermanos. Trató de calmar también el Señor la ansiedad, que es lo que más agobia. El problema del ser humano del siglo XXI es ansiedad, depresiones. Eso es lo más común que tenemos hoy día. Y si alguien quiere hacer plata, que se especialice en eso, en el manejo de la ansiedad, las depresiones, y tendrá una gran clientela, les aseguro, ¿verdad? Pero ahora vamos a verle al Señor actuando, siendo la obra de consejería. ¿Qué hizo él? Siguiente diapositiva, porque ese es un pasaje clásico. San Lucas 24, Lucas 24. Vamos a Lucas 24 porque ahí sí ya nos lleva al terreno propiamente práctico. Si queremos hacer labor de consejería en la iglesia local, y como usted y este servidor no somos profesionales en ese ramo, entonces va a ser un servicio para el Señor, es decir, no con fines lucrativos, sino para servicio del Señor. Y el Señor nos da las pautas de cómo hacerlo. Mateo 24, 13. Ustedes recuerdan el contexto ahí del día de la resurrección y todo eso. Lucas Ahí 20. en el versículo 3 se encuentra el relato ahí tan interesante que dice, y he aquí dos de ellos, dos de los discípulos del Señor, de los seguidores, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas las cosas que en ella, todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es lo más importante. Sigamos el ejemplo del Señor. Acercarse, caminar con la gente.
Caminar no es necesariamente literal. Tratar de acercarnos a ellos y tratar de ayudar a entender su problema, de ver si podemos hacer algo por este hermano o esta hermana. El Señor caminó con ellos, se puso ahí en sus zapatos y mientras camina, ¿qué está haciendo el Señor? Mientras camina, ¿qué hizo? Haciéndoles preguntas. No, antes de hacerle preguntas, mientras Escuchándolos, camina, ¿qué hermano, hace? escuchándolos. Escuchar las pláticas que llevan, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo caminó él sin abrir su boca? No lo dice la escritura, pero probablemente fue un largo rato que caminó. No fue uno. Ellos van hablando y él escuchando. Si hay alguien que tenemos que aprender, de quién tenemos que aprender a escuchar, es del Señor Jesús. Y aquí está el ejemplo más sublime. Ahora, después de un rato, sí empieza a hacer preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que les hacen? Primero, ¿qué ¿Qué, Versículo plática? 17. qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ok, ahora toma atención porque aquí tenemos una de las clases de preguntas que tenemos que aprender a hacer. Preguntas abiertas. Mire la pregunta que les hace. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es bastante larga la pregunta, pero es una pregunta abierta. Quiero escucharles un poquito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué van hablando de estas cosas? ¿Y por qué van tan tristes? ¿Ya? Ahora, noten el pasaje en el versículo 18 que le dan una buena regañada al Señor ellos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no habéis sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En pocas palabras, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron al mismo Señor Ah, Jesucristo? desactualizado. Ignorante. Ignorante, desinformado, como que si estuvieras en otro mundo. Esto, no has escuchado no han escuchado el pleito que se tienen los maestros por el pacto colectivo. Ustedes viven en otra nación que Otro, no es Guatemala, si no han escuchado, ¿verdad? Bueno, le dan su buena regañada. Ahora él pudo ahí nomás pararlos, como decimos. Pero ¿qué hace él? vuelve a preguntar. Vuelve a preguntar. Y es una pregunta corta. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y noten que ahora se destaparon ellos, como decimos vulgarmente. ¿Y cómo se destapan? Lea ahí algunos versículos, Luis, los que siguen, el versículo 19 en adelante. Dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ayúdenme en pocas palabras, ¿cuál es el valor de escuchar? Tomando en cuenta esta lectura. ¿Cuál es el valor que hay en escuchar y hacer Se, buenas preguntas? se obtiene la información. Se obtiene la información.
¿Qué más? ¿Cuál es el valor de escuchar según esta lectura que tenemos enfrente? ¿Qué información tuvo el Señor de ellos? ¿Cómo estaban ellos según Lo el que ellos pasaje? pensaban, lo que ellos sentían, Lo que ellos pensaban, con lo que ellos sentían. Y hablando de sentimientos, ¿cómo estaban? desilusionados, tristes. Desilusionados, un poquito angustiados. Mm, Están están en una situación de crisis ellos ahí, ¿verdad? Ahora el Señor los escucha. El valor mayor está en la consejería, hermanos, en saber escuchar y saber hacer preguntas. Si yo le pregunto, Edgar, ¿está feliz? Sí, estoy bastante contento porque uno de mis hijos obtuvo un reconocimiento en su trabajo. Ok, pero la respuesta es solo sí o no, ¿verdad? Sí, estoy feliz por esta razón, no por esto, lo otro, ¿verdad? Me Pues adelanté a la le voy a segunda que... hacer la pregunta suponiendo que yo lo veo feliz, ¿verdad? Y ahora ya me dio la información. Ajá. Edgar, ¿a qué se debe tanta felicidad? Bueno, ujú. el que uno de mis hijos obtuvo un reconocimiento en su trabajo y eso me enorgullece como padre. Ah, qué bueno. ¿Y de qué se graduó? Se graduó de ingeniero en ciencias y sistemas, Ah, bueno. ¿Aquí en Guatemala o fuera de Guatemala? aquí en Guatemala, en la Universidad de San Carlos. ¿Y ya le ha contado qué va a seguir haciendo ahora de aquí en adelante? Pues estudiar para una maestría y trabajar también. En el mismo ramo, la maestría. Sí, relacionado con ciencia de datos. Bueno, podría seguir haciéndole preguntas a Edgar con el propósito de qué? Escuchar. De escuchar y tener una mejor idea Mm, también de por qué tanta felicidad. Edgar, ¿qué es lo que lo enorgullece de todo este logro de su hijo? Pues que uno como padre se siente satisfecho de saber que pudo afectar la vida de ellos para bien. Ok, podríamos seguir, ¿verdad? Pero la mm. importancia de hacer qué? Preguntas Preguntas, ya sean abiertas o preguntas qué, cortas. cortas o cerradas, ¿verdad? Una pregunta cerrada es que solo se espera un sí o un no de, ¿ya? ¿Estás desanimada? Sí. Pues sí, te he visto. Diferente sería si decimos, te he visto un poquito desanimadita. ¿Hay algo que está pasando que te esté provocando ese desánimo? Y pues, todavía está un poquito cerrada la pregunta. Pues no, no sé qué, ¿verdad? Voy a orar que el Señor te ayude a encontrar la razón del porqué de ese desánimo. ¿Ya? ¿Qué hizo después el Señor con estos discípulos? Ahora sí, miren, versículo 25. Les dijo, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No Ahora era saben que el necesario? Señor utilizó una palabra fuerte. ¿Cuál es la palabra que utilizó? Insensatos, tardos de corazón. Tarde o temprano, como en el caso del mismo Señor Jesucristo, vamos a tener que confrontar a las personas. Por ejemplo, ¿qué va a hacer con esa situación que está viviendo? Ujú. ¿Ya? El Señor los confronta y fuerte. Les dice, "No, yo no me atrevería a decir esas palabras. Oh insensato, faltos de entendimiento, no tienen ni dos dedos de frente". ¿Verdad? Ese fue el Señor el que lo hizo. Pero no los deja ahí noqueados, como decimos. Los va, como ustedes están leyendo ahí en los incisos, los confirmó. Es decir, les explicó todo lo que él había venido a hacer. Y note, por ejemplo, el versículo 26 en adelante, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les va a abrir todo un mundo de conocimiento.
a esto, o de recordatorio a esto del propósito del Mesías. Y ahora empiezan ellos a estar inquietos y a darse cuenta que probablemente este que está caminando con nosotros es el mismo Señor Jesucristo resucitado. Pero por no haberle creído a las mujeres, porque hasta con un poquito de desdén lo dijeron ahí, aunque también hay unas mujeres que dicen ahí que Él ha resucitado. Saben ustedes que en tiempos del Señor Jesucristo, testimonio de una mujer no valía, ¿ya? Y ellos hacen eso de manifestar algo cultural. Algunas mujeres dicen ahí que Él ha resucitado, pero en el fondo nosotros no lo dijeron, pero lo pensaron, no lo creemos. Pero el Señor los confirma. Ahora aquí viene el punto entonces en la consejería. ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien se acerca a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Abramos sesión. Tú, Eric, Escuchar, escucharle, por lo que he aprendido acá en estas clases, ir haciendo preguntas. Una vez pasada mencionaban de la calidad de la pregunta, entonces tratar de tener un contexto, ¿verdad? Que como usted dice, que esa misma persona abra su corazón y ya con lo poco que me dé, pues ir redondeando en ese tema para ver si logro atinarle. y, y en la práctica, yo les animo a tener un lapicero a mano y empezar me va a permitir hacer algunos apuntes, ¿verdad? Ok, una de las primeras cosas, por ejemplo, yo les conozco a todos ustedes de cara, pero su nombre completo, algunos no lo sé. Suponiendo que usted llega, ok, Sergio Sandoval. Sergio Sandoval, ¿qué es tu segundo apellido, Sergio? Y Sergio me lo comparte, ¿verdad? Gracias por Negro. venir a buscarme y espero tener algo de que podamos tener un tiempo bonito acá contigo. Cuéntame, Sergio, ¿qué está pasando? Y Sergio me empieza a contar qué está pasando. Recuerde que él no va a ir de primas a primeras, es que tengo este problema, por eso vengo. No. ¿El qué va a hacer? Bueno, no serio tal vez, pero que la persona que va a hacer, dar un montón de vueltas, ¿para qué? Para decirme por qué vino. Ok. Para eso es que tengo que tratar de hacer el ambiente más relajado, más bonito. ¿Cómo te va en el trabajo, Sergio? Pues bastante bien, que esto y que lo otro, ¿verdad? Ajá. Qué bueno, Sergio, te felicito. ¿Y cuáles son los planes en la empresa? Lo llevo un poquito por ahí, por la empresa, esto, que lo otro. Bueno, Sergio, pero tú viniste para compartir algo. Cuéntame en qué puedo servirte. Y entonces Sergio empieza a hablar, ¿ya? Y yo empiezo a notar. ¿Recuerdan aquí es donde entra el aspecto de qué? De escuchar y escuchar. Y un buen escucha va a tratar. Sergio, tú dijiste que es que has estado últimamente muy triste. No, solo estoy ilustrándolo, ¿verdad? No hemos hablado con serio, no he hablado con serio. Pero es que he estado muy triste. Ok. ¿Desde cuándo, serio? Hace ya varios días, como 2 semanas. Ok, 2 semanas. He estado triste. ¿Algún motivo para esa tristeza reciente? ¿Algo que haya pasado, serio? Pues no, lo único es que se murió la mascota del gato. No, el motivo, ¿verdad? Solo estoy inventando, nada más, serio. Y perdón que te tome ahorita para ilustración, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ok, es que el gato, la mascota se murió. ¿Y cuánto tiempo tenías de tener ese gatito? Ay, si me lo regalaron bien pequeñito y me había encariñado mucho, y todo lo demás. Ay, yo le doy, como decimos vulgarmente, cuerda para que él siga hablando y hablando y hablando y hablando. Ok, estoy tomando nota, estoy escuchando, pero a veces tenemos que tener un poquito de discernimiento para ver si estoy entendiendo lo que me está queriendo decir. La persona viene a decirme algo, ¿ya? Y mi lucha mayor va a ser tratar de entender si lo que yo estoy entendiendo es lo que él me quiere comunicar.
Tú me dijiste que estabas triste, tan profundamente triste, serio. ¿Es eso lo que me está queriendo decir? Sí, eso es lo que le estoy queriendo decir. Ya voy yo afirmando eso, ya voy afirmando en mi mente que lo que él me quiere decir es que está triste por la muerte de su mascota. Estamos tomando algo Mejor trivial. Tomemos el caso del ejercicio que tienen que hacer ustedes, que tenían que hacer ustedes ahí. La última diapositiva, póngala, hermano, porque ese sí nos va a servir mejor todavía. Ok, lean ustedes ahí en silencio y después abrimos sesión para que me digan cómo le entrarían a ese caso. Vamos a, abramos sesión, Giovanni, porque son buenos lectores ustedes. Ok, ¿cómo le entrarían a ese caso? Llega una mujer, 33 años, un año de casada, que no puede dormir por las noches si no es con su mamá. Y quedamos aquí porque ya no hay tiempo.